ustedes. La Asociación de Abogados Litigantes de México, miembro fundador del Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio L. Vallarta, Asociación Civil, el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, Asociación Civil, la Universidad YMCA, así como el Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, Asociación Civil, les dan la más cordial bienvenida a esta nuestra conferencia, el nuevo juicio en materia laboral. Muchas gracias a todos, buenas noches, gracias a la asociación también, muchas gracias. Pues estamos aquí para tratar un tema muy curioso, ¿no? Hablamos de juicios laborales que ahora ya se van a manejar en forma oral, cuando todavía no tenemos absolutamente nada. Lo único que tenemos es un decreto constitucional, a nivel constitucional, en el cual se desaparecen las juntas locales de conciliación y arbitraje y se da el término de un año para que comiencen los nuevos tribunales laborales, obviamente bajo otro esquema de procedimiento. Sin embargo, este decreto constitucional que reformó el 123 constitucional y que, repito, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje, fue del 24 de febrero de 2017. Es decir, tenemos exactamente ya transcurrido el año que concedió ese decreto y 5 días y aún no tenemos nada. Entonces, lo único que hay es precisamente una iniciativa con proyecto de decreto que se presentó en diciembre de 2017, en el cual se expide una ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley del Seguro Social, del Infonavit, y en materia de justicia laboral. Entonces, este decreto presentado por 2 senadores del PRI pretende englobar todo lo que se está manejando respecto de la reforma a la ley del trabajo. Entonces, pues a la fecha no tenemos aún nada que nos diga qué es lo que se puede hacer. Así que desde ahorita yo les comento que pues estamos hablando en vacío, no tenemos nada, no hay absolutamente nada. Todo lo que aquí se diga es simple y sencillamente un proyecto de cómo se va a hacer. En teoría, en noviembre de este año deben comenzar a funcionar los tribunales laborales. Y se supone que a partir de noviembre, también del 8 de noviembre, desaparecen por completo ya las juntas. Bueno, las juntas de hecho ya desaparecieron, por el decreto ya desaparecieron a partir del 24 de febrero de este año. Entonces, curiosamente por ahí comentaban, me causó mucha gracia que decían que las juntas de conciliación y arbitraje ya no existen. Entonces, ahora nos debemos de llamar terceros transitorios, porque el tercero transitorio dice desaparecen las juntas y se crean a partir del 24. Entonces ya no somos juntas de conciliación y arbitraje, somos tercero transitorio. ¿Qué dice este decreto, este proyecto? Dice que la naturaleza social y el carácter tutelar que reviste el derecho del trabajo determina el contenido de la iniciativa, elaborada con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una tutela judicial efectiva, de conformidad con los principios de universalidad, de independencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, las adecuaciones que se proponen proveen un modelo de justicia que va a privilegiar principalmente la conciliación, que aún así ya se hacía antes, y mejorar la calidad y legitimidad de los procedimientos. Que ustedes seguramente recordarán que en el procedimiento laboral actual que llevamos, pues estaba dividido en etapas. Un trabajador se decía despedido, acudía a las juntas de conciliación y arbitraje, ya fuera local, ya fuera federal, acudía ante las juntas
presentaba su demanda, obviamente por escrito, se radicaba la demanda, se turnaba a la junta especial que así le correspondiera y se señalaba fecha de audiencia. Esa audiencia constaba de etapas, la primera de ellas de conciliación, demanda y excepciones, y posteriormente una segunda etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, y posteriormente el desahogo de las mismas. Ese procedimiento evidentemente también comprendía desde un principio la etapa conciliatoria. Se juntaban al trabajador y al patrón en el entendido de que podía ser una persona moral el patrón, el representante, el abogado, y se les instaba a que conciliaran, que arreglaran las diferencias, y lo más común hasta la fecha en las juntas pues es el famoso, no sé si ustedes lo hayan escuchado, el famoso mes y medio y prestaciones. Esa era la base, o sigue siendo la base para arreglarse. ¿Cuánto ganabas? Pues ganaba yo tanto, lo multiplicaba por 45 días. ¿Cuánto eran de vacaciones? Pues te debo 8 días, te debo 25% de tu prima, te debo tu aguinaldo proporcional a los meses que llevas trabajando, y hacían la suma. Pues también dame algo para que pues, me pueda yo mover. Bueno, te voy a dar una gratificación, te voy a dar otro medio mes. Entonces ya eran 2 meses más prestaciones, y ahí se iba manejando los arreglos. A la fecha así se siguen manejando, ¿no? Bajo esa base de prestaciones. Entonces, esta era la etapa conciliatoria, y por eso me causa extrañeza que se señale que se le da la prioridad de conciliar, cuando en realidad siempre ha sido la preocupación. El derecho del trabajo es, al menos en lo personal, soy un enamorado del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros ordenamientos legales, pues encontramos que este tiene necesariamente que ver mucho con historia, ¿no? Es decir, desde las épocas, yo creo, arcaicas hasta hoy en día, siempre se ha manejado la explotación del hombre por el hombre. Entonces, pues, encontramos lo que es la esclavitud, encontramos nuestros señores feudales, encontramos todo ese tipo de situaciones que siempre han buscado la manera de explotar a la persona. La explotación famosa del hombre por el hombre. Y encontramos pues lo que es la revolución industrial, encontramos todos estos conceptos que se han venido manejando históricamente, y que eso le dio un valor especial al derecho del trabajo. Se dice que hoy en día ya se va a alejar esa idea histórica, aunque se manejan todavía los conceptos de lo que es la protección al trabajador como un derecho social, pero poco a poco se siente que se va alejando. Tan es así que, como lo vamos a ver ahorita, pues encontramos que lo que decíamos hace rato, pues se están haciendo los juicios eminentemente orales, que ustedes conocen mucho mejor que yo, por ejemplo en el área penal. No se va a manejar así, de ese tipo, ¿sí? Va a ser más técnico todavía, y el abogado en derecho del trabajo tendrá que ser todavía mucho más preparado para poder manejar ese tipo de cosas. Entonces, pues tenemos el procedimiento entonces de conciliación. Una vez que la conciliación no se había dado, bueno, pues se continuaba entonces con la ratificación de la demanda y la contestación a la misma, ¿no? La audiencia que se refiere al artículo 873 consta de 2 etapas, de conciliación, que ya lo comentamos, y de demanda. Se inicia con la comparecencia de las partes. Las que están ausentes podrán intervenir cuando se presenten, pero siempre con la idea de que manejamos de que es una audiencia, si bien oral, se refiere a la oralidad en cuanto a lo que se maneje una vez que ya se presentó el escrito. Es decir, la oralidad consistirá únicamente en la ratificación de lo ya presentado. En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ofrece sus pruebas, primero la parte actora, posteriormente la demandada, y se objetan las pruebas, obviamente en ese mismo orden, y concluido el ofrecimiento de pruebas, la Junta resuelve inmediatamente cuáles admite y cuáles desecha. Y una vez admitidas, se pasará entonces a la etapa de lo que es el desahogo de las mismas, ¿no? La Junta, del mismo acuerdo en que admita las pruebas, señala día y hora para la celebración de la audiencia.
Entonces, la idea, insisto, era darle celeridad. La idea era hacerlo lo más rápido posible las audiencias y que se pudieran llevar en forma rápida. Sin embargo, ante la gran cantidad de asuntos que se tramitan en la Junta, pues nos encontrábamos entonces con el gran problema de que las etapas se iban alargando. No sé si ustedes recuerden, pero el año pasado estuvo muy de moda un comercial en televisión, yo me imagino que promovido por la Secretaría del Trabajo, en la que aparecían dos personas, si mal no recuerdo, también dos mujeres, platicando y diciendo: oye, ya te fijaste que ya la reforma, la ley del trabajo, antes los asuntos en la Junta se llevaban 4 años y ahora con esta nueva reforma los juicios en 3 meses. No, era fantástico. Cuando yo lo vi en los comerciales dije: hoy 3 meses, es increíble, ¿no? Va a ser algo fantástico. No olvidemos que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya hablo en concreto de la que está aquí en la Ciudad de México, pues lleva los asuntos de conflictos de trabajadores y patrones de una de las ciudades más grandes del mundo. Creo que estamos por ahí en el segundo lugar, no sé si alguien me corrige, creo que estamos abajo de Japón. Tercero o segundo lugar manejamos la cantidad de la ciudad más grande. Bueno, la ciudad más grande del mundo tiene única y exclusivamente 20 juntas especiales para tramitar todos los asuntos que se llevan en la Ciudad de México. Yo me pregunto cuántos juzgados civiles hay, cuántos hay en materia mercantil, cuántos hay, en fin, creo que son más de 60, me parece, sí, por ahí. Sí. Y nada más hay 20 juntas para todos los juicios. El rezago que se generó fue excesivo, que se ha generado. Y hay más porque estas son, por ejemplo, en el ámbito civil son 60, pero de cuantía menor otros tantos. Así es. Entonces son más de... Así es, doble, sí, son infinidad, ¿no? Ahora, ese es el gran problema. Las juntas comenzaron a tener esa gran debilidad de no sacar los juicios a tiempo. Conforme a lo que manejaba la ley, pues ya no era posible. Entonces, efectivamente, hay juicios que llevan 2, 3, 4, 5, 6, 8 años. Yo todavía a la fecha llevo a veces asuntos de 2010. Yo de repente me llega un expediente y el año es 2010. Obviamente ya dio vuelta, ya fue el colegiado, ya regresó, lo que ustedes quieran, pero evidentemente, pues 8 años de juicio, pues es exagerado. Yo tengo uno 2002. Sí, son exageradamente, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que se desahogaban las pruebas, pues se turnaba el expediente a la resolución correspondiente. No gustaban, nadie salía satisfecho en las juntas de conciliación y arbitraje por la tardanza, por lo largo del proceso. Llovían amparos. ¿Por qué? Porque la propia ley nos señala términos para poder desahogar las audiencias y pues inmediatamente los abogados promovían sus amparos indirectos diciendo: ¿sabes qué? Estás violando la propia ley del trabajo porque tú tienes obligación de señalar en un plazo de 15 días la audiencia y me la señalaste cuando estamos en febrero para mayo o junio. Entonces, pues era una verdadera locura. Imagínense los propios expedientes a resolver, los propios expedientes a desahogar en los procesos, más los amparos indirectos, más los amparos directos en contra de las resoluciones, pues es el caos. La verdad, la Junta, si ustedes han tenido oportunidad de verla, al caminar dentro de las juntas tienen ustedes que caminar por los pasillitos porque se van formando de la cantidad de expedientes que hay en el piso. Entonces, se ha vuelto verdaderamente caótico. Sin embargo, bueno, pues tenemos que sacar el trabajo y de alguna manera pues falta presupuesto, que es una de las quejas que la titular de la Junta siempre ha expresado. No hay presupuesto, siempre el presupuesto se va ajustando y a veces hasta se va recortando, entonces pues es difícil, ¿no? Antes nada más trabajaba la Junta con un edificio y se tuvo que conseguir que se obsequiara el edificio que estaba a un lado, el cual había quedado inservible con el terremoto de 1985, se le invirtió para reforzar el edificio,
y pues a trabajar ahí con el pánico de que el edificio aguante. Ya al menos ya aguantó el del último de septiembre, pero sí es bastante. Los tribunales, insisto, civiles tienen edificios y edificios y edificios, y la Junta nada más tiene 2. Y no hay manera de crecer, y menos ahora que ya no existe, ¿no? Entonces, como somos zombies, muertos vivientes, pues ya no estamos existiendo, pues bueno. Total. Entonces comenzamos con este proyecto. Este proyecto, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo, que aún está vigente, bueno, pues nos señala que hay 2 procedimientos, principalmente el ordinario laboral y 7 procedimientos especiales. ¿Cuáles son esos 7 procedimientos? Para conflictos individuales de seguridad social, colectivos de naturaleza económica, titularidad de contratos colectivos, procedimiento de huelga, reinstalación e indemnización o rescisión, prestaciones por muerte de los trabajadores y repatriación de buques y aeronaves. Estos son, entonces, como ahora, según el proyecto, se va a dividir el procedimiento laboral. Insisto, procedimiento ordinario más 7 procedimientos especiales. ¿De acuerdo? Procedimiento ordinario. Dice el artículo 722 de este proyecto que hay 2 etapas. La primera etapa deberá ser por escrito y la segunda etapa es oral. En cuanto a la etapa escrita, se presenta la demanda, se fija la litis, hay obviamente una demanda y una contestación, puede haber una reconvención y contestación y desahogo de vistas. Ahorita lo vamos a ampliar un poco. Y en la etapa oral son precisamente las audiencias, en donde hay una audiencia preliminar, una de juicio y de continuación de la propia audiencia de juicio. Pero no olvidemos que hay un procedimiento conciliatorio. Entonces, ustedes ahora ya no podrán presentar su demanda directamente ante el tribunal laboral. Recuerden que ya no hay juntas, ahora va a ser el tribunal laboral. Entonces ya no la podrán presentar directamente como normalmente se hace hasta hoy. Yo voy a oficialía de partes y presento mi escrito de demanda, me asignarán la junta, esperaré el acuerdo de erradicación y sabré dónde está el número de expediente. Ya no se puede. Ahora, antes de acudir al tribunal laboral, deberán agotar una instancia previa de conciliación. Lo más curioso es que esa instancia previa de conciliación ya no van a estar en los tribunales laborales. Entonces es una especie de embudo que están creando para depurar, y que en lugar de que sean 100,000 demandas, pues a lo mejor queden 25,000, 50,000 previo ese embudo. Decíamos anteriormente que se crea el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales. Este instituto tiene por objeto ofrecer el servicio público de conciliación para la solución de conflictos entre patrones y trabajadores, individuales y colectivos. Esto en asunto del orden federal, ¿sí? Y en orden local se crean centros de conciliación. A ver, y aquí me da pie también a otra situación que se va a crear. El registro, el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales va a ser el que se encargue de controlar todos los sindicatos a nivel federal. Todos, a nivel federal y local. Es decir, todos los sindicatos que hay en la República Mexicana tendrán que registrarse ahí, federales o locales. Se va a crear un instituto grandote donde van a tener todo el control de lo que son los sindicatos. Los convenios colectivos, todo se va a tramitar ahí. La Junta Local actualmente tiene una Secretaría General de Conflictos Colectivos. Ya desaparece obviamente junto con la Junta y nada más va a formar parte este instituto. A nivel local, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se crean los centros de conciliación que única y exclusivamente tendrán la facultad de conciliar. Lo que les decía hace rato. ¿Quieres presentar tu demanda? No puedes. Antes tienes que acudir al centro de conciliación y decirle al centro: mira, quiero demandar al patrón. ¿Qué le quieres demandar? Esto. Pues vamos a llamar, ahorita lo vamos a ver.
Una pregunta. Sí. Las preguntas las pueden ir haciendo. Si gustan o si gustan esperarme para hacerlo más rápido, como decía. Yo creo que a veces es más rápido continuar y ustedes me dicen la pregunta y lo vamos. Quiero ir rápido porque me quiero imaginar que van a ser muchas las preguntas. En la inteligencia insisto en que no sabemos nada. No sabemos qué va a pasar. Estamos en el limbo, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento conciliatorio? Se solicita la audiencia de conciliación, se admite la solicitud, se fija día y hora para la audiencia en los siguientes 10 días. La admisión a trámite de la solicitud suspende el plazo de prescripción. Ojo, aquí hay algo también bien interesante. La Ley Federal del Trabajo habla de interrupción. Habla de suspensión. Evidentemente no es lo mismo. Si hoy en día alguien presenta su demanda ante oficialía de partes, interrumpe la prescripción. Hoy en día, si se presenta la solicitud de conciliación, se suspende el plazo nada más. ¿Cuánto hay actualmente para presentar una demanda laboral? A partir del día del despido tiene 60 días. Esos 60 días, si hoy ocurriera así, y el trabajador presenta su solicitud de audiencia de conciliación en el día 30, tendrá 30 días para presentar su demanda. ¿De acuerdo? Suspende, no interrumpe. Si el trabajador presenta su demanda, su solicitud de audiencia en el día 59, suspende. Y una vez que se acabe el procedimiento conciliatorio, solamente le quedan 24 horas. ¿De acuerdo? Antes no, actualmente, mejor dicho, se interrumpe y continúan otra vez sus 60 días. ¿De acuerdo? Entonces, si el interesado no asiste, se le tiene por desistido. Ojo, ya se desistió y posiblemente se le vaya el término, ¿sí? Que seguramente se va a valer en el juicio o igual en la misma audiencia de conciliación, en el cual el patrón dirá: tú sabes que está prescrito tu solicitud de conciliación. Si no asiste el patrón, se le va a multar, se termina el procedimiento y se extiende una constancia. Esa constancia va a servir en el futuro. Si se llega a un acuerdo, se termina el procedimiento de conciliación, se asienta el convenio y tiene el carácter de cosa ajustada, es decir, se acabó. Ya no puedes promover. Bueno, sí puedes, pero ya no tendría sentido presentar una demanda, además de que ya no se puede, porque siempre tendrás que acudir primero a conciliar. Bueno, ya tenemos entonces agotado el procedimiento conciliatorio y ahora tenemos el procedimiento ordinario. Se presenta la demanda, el escrito obviamente debe contener, entre otras cosas, son muchos los que se enumeran, yo nada más menciono algunos: nombre completo del actor, y aquí también me salta algo muy curioso, o su denominación o razón social. La propia Ley Federal del Trabajo señala actualmente que trabajador es la persona física y patrón puede ser persona física o moral. Esto nos da a pensar entonces que también el patrón puede demandar, ¿sí? Puede acudir a los tribunales laborales a demandar al trabajador o a demandar lo que se le ocurra, ¿sí? Documentos relacionados con los hechos. Aquí ustedes, los que manejan penal mejor que nadie, se podrán dar cuenta de cómo se va manejando ya el procedimiento en ese sentido, ¿sí? Documentos relacionados con los hechos. Tengo que señalar cuáles son los hechos y exhibir mis documentos relacionados, ¿sí? Nombre y apellido de los testigos. Actualmente no es necesario dar el nombre de los testigos al presentar la demanda. Yo lo que siempre leo en las demandas es: y fui despedido a las 14 horas del 24 de noviembre de 2008 y ante la presencia de varias personas. ¿Quiénes? ¿Quién sabe? Entonces, en la etapa de ofrecimiento de pruebas llegaban y decían: en relación al hecho 4 del despido, pues te vengo a decir que los testigos que presenciaron los hechos fueron fulanos, tal, ok, ya no. En este nuevo procedimiento, a mí me dices los testigos desde ahorita. Ojo, también hay que comentar,
Cuando se presenta la solicitud de conciliación, evidentemente también hay que señalar los hechos, como otra demanda. Y decir, fui despedido con tal fecha y lo presenciaron Pancho, Jorge, Juan, todo. Esto que se dice en la conciliación ya no se puede modificar al presentar la demanda. Aquí todavía actualmente es muy común, ¿sí? Presentan la demanda y dicen, me despidió Jorge Pérez. Y al llegar a la etapa de demanda y excepciones, vengo a aclarar mi demanda. No fue Jorge Pérez, fue Pancho López, ¿sí? Y no fue el 5 de febrero, fue el 8, ¿sí? Y no fue a las 6 de la tarde, fue a las 3 de la tarde. O sea, todavía hoy en la audiencia de conciliación de demanda y excepciones se puede modificar la demanda. Obviamente se suspende la audiencia y se señala una nueva fecha para que el demandado esté en aptitud de poder contestar la demanda, ¿sí? Entonces, se expresarán los hechos a demostrar con las pruebas ofrecidas, todas las pruebas, periciales, cuestionarios, documentales, etc. A toda demanda o contestación se acompaña la constancia de conciliación. Yo me imagino que el Tribunal Laboral lo primero que va a hacer es revisar la demanda y decir, a ver, no tienes tu constancia de conciliación, te la desecho, ¿sí? No puedes presentar. Obviamente se acompaña poder, documentales después de la demanda y contestación, solo se admiten las supervenientes para efecto de tachas y para efecto de impugnación. Insisto, ustedes que conocen mejor el derecho penal irán ubicando esa idea de cómo se está tejiendo, ¿no? Si la demanda es oscura, se previene, y si no la desahoga, se le desecha. Hoy no se puede desechar la demanda. Se le dejan a salvo, se le dice, oye, ¿sabes qué? Desahógame la prevención, no la desahoga. En la audiencia todavía tiene la facultad, la parte actora, de decir, vengo a desahogar la prevención en los siguientes temas. Y si no lo hace, no pasa nada, la audiencia continúa. Hoy ya no me desahogas lo que yo te pedí, te la desecho. Admitida la demanda, se ordena correr traslado a la demandada, se le emplaza para que conteste por escrito en 20 días hábiles. Del escrito de contestación se da vista a la actora para que en 3 días también manifieste lo que a su derecho convenga. Silencio y evasivas hacen que se tengan por reconocidos los hechos. La impugnación de documentos es por excepción en la contestación y ofrecerá pruebas si son documentos de la demandada. La impugnación es de forma oral y en vía incidental. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien? A veces creo que voy muy rápido, ¿no? Pero creo que ahí va. Entonces, este es el procedimiento ordinario. ¿De acuerdo? Si la demanda no se contesta en el término fijado, se tiene por contestar la demanda en sentido afirmativo, como hoy actualmente también, ¿sí? Y se citará audiencia de juicio. Es decir, ya pasamos entonces a la etapa de audiencia de audiencia preliminar, que si ustedes recuerdan, habíamos dicho que eran 3 etapas. El objeto es depurar el procedimiento en la audiencia preliminar, hay que depurarlo, ¿sí? Se fijan la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Por ejemplo, oye, te reclamo las vacaciones. Dice el patrón, pues yo estoy de acuerdo en pagar tus vacaciones, te las debo, ok, no hay problema. Y el aguinaldo, y la prima, y tus salarios devengados que no cobraste de la última quincena, te los debo. Depuramos. Ese ya no está en controversia, va afuera. Fijación de acuerdos probatorios, es decir, vamos a ver de qué manera vamos a demostrar todo lo que se señala y vamos a fijar los puntos a probar, ¿sí? Y clasificación sobre admisibilidad de las pruebas. Se cita para audiencia de juicio. Esa es la única instancia de la audiencia preliminar, perdón. Ese es el único objeto: depurar el procedimiento, fijar los acuerdos y, sobre todo, principalmente las pruebas. Entonces se cita para audiencia de juicio. No olvidemos que a partir de aquí ya estamos hablando de oral, ¿sí? Es decir, vamos a estar como aquí, ¿sí? Vamos a estar hablando y se va a estar grabando. Una vez que se cita para audiencia de juicio, esta se lleva, estén o no estén las partes. Entonces, aquí el juez llevará el juicio, aunque no comparezcan las partes.
El tribunal podrá expedir oficios o citaciones para la preparación de las pruebas. El tribunal examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal, resolverá excepciones procesales para la debida depuración. O sea, la idea es depurar y hacerlo lo más sencillo posible, lo más fácil. Procederá a la calificación de admisión de pruebas, la forma de preparación para su desahogo. En la audiencia de juicio queda a cargo de las partes la preparación. El tribunal solo auxilia. Si tú no llegas con tus pedidos, si tú no llegas con tus cuestiones, ese es el problema tuyo. Yo te ayudo, te cito, te traigo oficios, pido informes, lo que tú quieras. Pero la preparación de las pruebas ya no queda a cargo del tribunal, queda a cargo de las partes. Y por ahí, me imagino, creo que así es en penal ya, así se está manejando ya. Admitidas las pruebas, se fija fecha para la audiencia de juicio y que deberá celebrarse en 40 días hábiles. O sea, tienen 40 días para preparar todo. El tribunal podrá expedir oficios o citaciones para la preparación de las pruebas. Y estamos entonces en la audiencia de juicio. En ella se procede al desahogo de las pruebas que se encuentren debidamente preparadas. No la preparaste, se acabó tu prueba, ya no admito, ya no se desahoga. El tribunal dejará de recibir las que no estén preparadas. La audiencia no se suspende tampoco ni se difiere. Ese día se lleva porque se lleva. Solo se concede el uso de la palabra por una vez para formular alegatos 10 minutos. Se declarará visto el asunto, se cita audiencia en 20 días para escuchar la sentencia. Se explicará oralmente en la audiencia, se explicará oralmente los motivos de la sentencia y los puntos resolutivos, y el que quiera una copia la puede solicitar por escrito. O sea, el juez nada más va a dar los puntos importantes y va a dictar su sentencia y va a decir cuál es su resolución. Si alguien quiere el documento completo, el juez se lo expedirá y se preguntará a las partes si requieren tiempo para leer la sentencia. Si es así, se les puede dar 60 minutos con el objeto de promover cualquier aclaración. Entonces, es lo más ágil que se trata de hacer el procedimiento. Ese es el procedimiento ordinario. Ahora vamos al procedimiento especial. Yo nada más hago mención de los 7 de 2, porque me imagino que es pesado estar, y más o menos es el mismo video. Pero aquí hay algo muy importante. Procedimientos especiales. Si tú demandas reinstalación, indemnización o rescindes, este es el procedimiento que debes escoger. Y me imagino que ahora en los escritos de demanda tendremos que señalar el rubro, procedimiento especial, reclamo y reinstalación, ¿no? O rescindo, ¿sí? La indemnización debe incluir pago de prestaciones y remuneraciones devengadas, así como la prima de antigüedad. Es decir, a abusados, ya nada más voy a demandar indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, salarios devengados, obviamente prima de antigüedad en el caso de la indemnización, y nada más. Oye, vengo a reclamar mi inscripción al IMSS, trabajé 5 años para el patrón y nunca me dio de alta. Lo siento, no se puede. Aquí nada más son prestaciones y remuneraciones devengadas contenidas en la ley. Oh, ustedes me dirán, oye, pues en la ley del Seguro Social, así en la ley del Seguro Social. Aquí no. Oye, fíjate que yo ganaba comisiones. Pues a lo mejor aquí no te la admito. La reclamarás por ordinario y tendrás que regresar a conciliación, a que te den tu constancia y vuelves otra vez. Aquí nada más estamos hablando de esto. Prestaciones distintas deberán resolverse en vía ordinaria. Procedimiento especial en el caso de indemnización o reinstalación o rescisión. En protección de los derechos de los trabajadores queda establecido, como a la fecha sigue siendo, que hay una presunción de que el despido es injustificado. Ahora, la carga probatoria entonces ¿en quién queda? En el patrón. El patrón, cuando conteste la demanda, deberá señalar que no lo despidió injustificadamente, que lo despidió justificado, que lo rescindió, aunque el trabajador se fue, pero es su prueba, es su carga, mejor dicho. Él tendrá que probar eso. Existe la presunción de que el despido fue injustificado.
La categoría salario, jornada y antigüedad también es del patrón. Entonces, si tú controviertes el salario y dices, no, lo más común en las juntas es que el trabajador dice, yo ganaba 1,800 pesos diarios. ¿Y que eras jardinero? Ah, caray, qué bueno que eres jardinero. Un trabajito de eso. Obviamente, ganaba el mínimo, pero pues el abogado le puso 1,800 pesos diarios. ¿Por qué? Porque sabe precisamente que el patrón a lo mejor no tiene la documentación o le pagaba directamente mal. Nunca hizo un recibo, nunca hizo un contrato, nunca hizo nada. Entonces, también las jornadas de trabajo, el pobre hombre trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, sábados y domingos, ¿no? Entonces, pues el patrón tendrá que probar cuál era el horario en realidad que tenía el trabajador. Entonces, esas cargas probatorias son únicas y exclusivamente para el patrón. Bueno, pues entonces en el procedimiento especial, escrito de demanda y contestación, se remiten al procedimiento ordinario. ¿Por qué? Plazo de 10 días para contestar demanda y vista al actor para que desahogue. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya se redujo el tiempo. Audiencia de juicio, 20 días, se admiten y desechan las pruebas, ordena preparación. En la audiencia se desahogan las pruebas preparadas, tampoco se difiere, y la audiencia de juicio se desarrolla conforme a lo señalado en el procedimiento ordinario. Pero, si se dan cuenta, falta algo. Aquí nos comimos la audiencia preliminar. Ya nos fuimos directo al juicio, a la audiencia de juicio. Entonces se hace todavía un poco más corto. Y esa es la idea. Vamos a llevarlo lo más pronto posible y si se condena al patrón, pues a reinstalarlo o a indemnizarlo lo más pronto posible. Este es el otro procedimiento especial cuando un trabajador fallece. ¿Y cuál es la idea que se tiene actualmente? Actualmente se presenta la demanda reclamando indemnización por muerte, vacaciones, prevacacional, los salarios que ya no cubrió, en fin. ¿Y cuál es el procedimiento? La Junta recibe la demanda y también a través de un procedimiento especial ordena en los lugares donde trabajó el trabajador fallecido, se coloquen unos avisos diciendo que falleció el trabajador y que aquel que se considere con derechos para poder acudir a deducirlos, pues en tal fecha es la audiencia. Y aparte se hace una investigación en la cual hay que buscar si efectivamente la persona que reclama el pago de esas prestaciones tiene derecho y si dependía del trabajador fallecido. Entonces se hace una investigación. Hoy en este procedimiento es más o menos lo mismo, con una pequeña diferencia. Tampoco aquí podrán acumularse pretensiones ajenas al propósito de la misma. Se van a dejar a salvo, ¿sí? Entonces llega la viuda y dice: vengo a reclamar indemnización por muerte, gastos funerarios, vengo a reclamar vacaciones, prevacacional, aguinaldo, comisiones, todo lo que sea. Espera, aquí nada más te voy a pagar. Bueno, aquí primeramente lo que vamos a hacer es determinar quién es el beneficiario. Te dejo a salvo todo lo que me estás pidiendo. Es un trámite para pago de prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte del trabajador que corresponden a sus beneficiarios. Es un trámite que se va a hacer en este procedimiento. Se mandará a practicar en 24 horas una investigación para averiguar quiénes dependían económicamente del trabajador y se fija un aviso en el lugar de trabajo convocando a los beneficiarios, como hasta la fecha se viene haciendo. Concluida la investigación, se cita a los presuntos beneficiarios a una audiencia para desahogo de las pruebas. Desahogadas las pruebas, se dicta sentencia, se determina quién es o quiénes son los beneficiarios y en qué proporción. Determinados los beneficiarios, en caso de controversia en los conceptos a pagar, se continuará el procedimiento ante el centro de conciliación. ¿Esto qué quiere decir? La viuda que cree que tiene derecho para las prestaciones por muerte del trabajador, únicamente va a ir ahora al tribunal laboral a que le digan: tú eres la beneficiaria. Ah, yo ya soy la beneficiaria, qué bueno. ¿Sabes qué? Regrésate al procedimiento de conciliación, manda a llamar al patrón y el patrón que te diga si te paga o no. No te paga, tú no eras la beneficiaria, no fue mi trabajador, no sé.
pues vuelve a demandar otra vez, pero por el procedimiento ordinario. ¿De acuerdo? Estos nuevos juicios laborales habla de la ejecución. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales, los cuales dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. El Poder Judicial de la Federación y los locales podrán establecer tribunales de ejecución para la tramitación de los procedimientos. O sea que aparte se va a crear un tribunal de ejecución. ¿De acuerdo? Es decir, el juez nada más va a dictar la sentencia y se va a pasar a un tribunal de ejecución con otro juez. ¿Sí? Aquí hay algo muy curioso que a lo mejor también se me pasó a comentar. Obviamente ahora las juntas locales ya no van a depender ni la Junta Federal depende de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje depende del Ejecutivo Federal. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje depende del jefe de gobierno. La idea de la iniciativa constitucional fue precisamente que se judicializara los tribunales laborales. Ahora ya van a formar parte, mejor dicho, del Poder Judicial. Entonces, bueno, pues ahora se van a dejar, posiblemente, porque ahí si ustedes se dan cuenta dice se podrá, mas no es una orden. El poder y los podrán establecer tribunales. Tampoco sabemos si se vaya a hacer o no se vaya a hacer. Esto sería así a grandes rasgos todo lo que se engloba única y exclusivamente del procedimiento. Este proyecto es de 286 hojas. ¿Sí? Obviamente habla parte objetiva, sustantiva, de todo. ¿Sí? Pero 286 páginas para entender ahora este nuevo procedimiento. Claro. Esta iniciativa tiene entre sus transitorios algo muy importante. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Obviamente no se ha ni siquiera analizado, está en la Cámara de Senadores, está en la Comisión de Puntos Constitucionales y está pendiente de que se mande a la sesión. Y por otro lado, los tribunales laborales en el transitorio 3 iniciarán la tramitación de los procedimientos el 6 de noviembre de 2018. Entonces, hoy no existen las juntas locales de conciliación y arbitraje, pero tampoco ha iniciado los tribunales laborales. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues completamente de caos. Ustedes podrán ver que hay muchas reuniones en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Se discute, se habla mucho de que lo que les decía hace rato, que la ley, este nuevo proyecto, pues acaba con todo lo que es el derecho social. Ya poco a poco se va civilizando, valga la expresión, en cuanto a que pues el trabajador ya no va a gozar de ciertas prerrogativas y beneficios como se lo marca hoy la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo tiene como único y exclusivo fin el proteger a los trabajadores. Su artículo 1 es muy claro de la Ley del Trabajo y dice que busca el equilibrio entre el trabajo y el capital. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no está igual, ¿no? Entonces busca el equilibrio. Ahora ya no, ahora cada quien estará igual, como en materia civil, y cada quien tendrá que hacer valer sus propios derechos. Insisto, es a grandes rasgos lo que es exclusivamente procedimiento. Eso es lo malo. A sus órdenes.